Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno podernos reunir una vez más, poder continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia, poder apartar una noche más para esto tan maravilloso que hemos estado haciendo noche tras noche, ver lo que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Este plan tan maravilloso que Él ha estado llevando a lo largo de la historia, que lo hemos visto desde el principio, que no ha terminado, pero que al adentrarnos en el Nuevo Testamento vamos viendo cada vez más cómo Él va cumpliendo sus promesas. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y recordemos que ayer vimos una serie de cumplimientos bastante importantes, dos nacimientos milagrosos, los cuales se mencionaron o se profetizaron en el último libro del Antiguo Testamento, que encontramos esas profecías en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, donde Dios anunciaba que en el momento en que fuera a enviar al Salvador, antes de él iba a enviar un profeta, un mensajero que prepararía el camino. Y ayer vimos estos dos nacimientos milagrosos. Vimos el nacimiento de Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, un niño que iba a tener el Espíritu Santo aún desde antes de nacer, con esta maravillosa labor que era preparar el camino para el Salvador. Y vimos el nacimiento del Salvador, ¿sí? Vimos el nacimiento del Salvador, de Jesús, vimos cómo María y su esposo José estaban en este pesebre y allí nace el niño completamente vulnerable, pero al mismo tiempo siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y cuando estos pastores que se acercan al pesebre y se llenan de temor, el ángel les recuerda que no deben temer, que todo lo contrario, les tiene una buena noticia, y es que el Salvador ha nacido. Dios siempre cumple sus promesas y esta no iba a ser la excepción. El Salvador ha nacido. Es una buena noticia. Y entonces, continuando con esa buena noticia y continuando con la historia de Juan el Bautista y principalmente Jesús, el Salvador, vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice así, desde el versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reino de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y vemos cómo nos menciona entonces una vez más que Jesús nace en Belén y nace en la época en la que quien reinaba por parte de Roma era Herodes, ¿sí? Herodes reinaba durante esa época, y cuando llegan unos sabios del oriente, una tribu que se le conocía también con otro nombre, también muy común, magos, ¿sí? Era una comunidad de magos, quienes no eran reyes, que a veces tiende a haber un poco de confusión ahí o mala información. En ninguna parte de la Biblia nos menciona que eran reyes, eran unos magos, unos sabios que venían del oriente en busca
del el rey de los judíos que ha nacido, el nuevo rey, el descendiente de David. Y es tal el impacto que tienen estos hombres al llegar a Belén, a llegar a donde estaba ahí Herodes, llegan a Israel, puntualmente a Jerusalén, y nos menciona que Herodes se preocupó, se turbó, ¿sí? Igual que todas las personas. No habían llegado, como también a veces se escucha popularmente, hay un poco de confusión ahí, del tema de que llegaron tres sabios, tres magos del oriente, ¿sí? Tres magos o tres sabios no hubieran tenido el mismo impacto o no hubieran tenido tal impacto sobre Jerusalén como nos lo menciona ahí. Normalmente ellos andaban en caravanas, llega una caravana de magos a adorar al nuevo rey de Israel, al nuevo rey de los judíos que ha nacido. Y entonces, preocupado Herodes por el cumplimiento de esta profecía, manda a llamar a los líderes religiosos de Israel y le preguntan que dónde nacería este Mesías del que tanto se hablaba en la escritura. Y ellos le dijeron que nacería en Belén, así estaba escrito. Ellos miren cómo también tienen claras las profecías. Nacería en Belén. Entonces Herodes, nos dice en el versículo 7, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hacia Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entonces entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Miren cómo estos sabios que vienen de otra parte del mundo, vienen del oriente, no son israelitas, pero por diferentes situaciones que ocurrieron en la historia, y lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, esta profecía acerca del Salvador que vendría por medio de los judíos, por medio de Israel, se había esparcido en algunos lugares del mundo, especialmente hacia el oriente, hacia Asia. Y estas personas, estos hombres estaban esperando con ansias la venida del Salvador, estaban esperando con ansias la llegada del rey de los judíos, este Salvador, aquel rey que vendría a salvar a su pueblo. Y como a todo rey llegaron, lo adoraron y le trajeron regalos, oro, incienso y mirra, propios de un rey, ¿sí? Una atención propia de un rey o para un rey. Sin embargo, nos dice en el versículo 12 que cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Dios tiene un plan mucho más grande que el que tiene Herodes, ¿sí? Y precisamente vamos a ver cuál era el plan de Herodes, cuando le decía a los magos que le dijeran que cuando encontraran el niño le dijeran dónde estaba para él ir a adorarlo. Realmente cuál era la intención detrás de todo esto. Dice en el versículo 13 que después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella,
Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen, porque están muertos. Entonces, miren la situación. Tenemos un rey que se siente amenazado y para resolver o para calmar su preocupación, manda a matar a todos los niños. Y nos dice que Dios mandó a José, a María y al niño y a Jesús a Egipto. ¿A qué nos recuerda un poco esto? Todas estas referencias, muerte de niños, de bebés, un rey que se siente amenazado. A Egipto, ¿no? ¿Sí recuerdan Faraón en la época de Moisés? Pues bien, al igual que en la época de Moisés, cuando Faraón se sintió amenazado por los israelitas, recordemos que en su momento mencionamos que quien estaba detrás de todo esto era Satanás, porque él no quería que se cumpliera la profecía del Salvador prometido en el Edén. Y la única manera de impedirlo en ese momento era matar a todos los niños israelitas, a todos los bebés, y que los israelitas no se siguieran multiplicando, no se siguieran reproduciendo. El plan era perfecto, ¿sí? Todo le podría haber salido bien a Satanás, si no fuera porque Dios es soberano y está aún por encima de Satanás. Y al final vimos cómo detrás de todo este plan macabro de Satanás, Dios salvó a un niño, un bebé, que más adelante se llamaría Moisés. Y por medio de Moisés rescató a su pueblo y siguieron camino al cumplimiento de la profecía del Mesías, del Salvador. Pues bien, de la misma manera, Satanás está aquí detrás de todo esto. Satanás sabe quién ha nacido y él quiere matarlo. Y utiliza a Herodes para llevar a cabo su plan macabro, malévolo, malvado. Pero como no logra encontrar puntualmente, Herodes no logra encontrar puntualmente al niño, manda a matar a todos los niños en Belén, a todos los niños menores de 2 años. Se hizo cuenta, los sabios le dijeron la fecha en que apareció la estrella, el niño debería tener más o menos tal de edad, lo mandó a matar a todos los niños y asegurarse que ahí muriera el rey de los judíos, el Mesías, el Salvador. Pero como Dios es soberano y nunca va a dejar de ser soberano, siempre lo ha sido y siempre lo será, siempre estará por encima de todo y de todos. Él rescata, salva, guarda la vida de este niño y lo envía a Egipto. Dios prometió algo y Él lo iba a cumplir por encima de los planes malvados de Satanás. Dios es más grande. Y miremos entonces, continuemos con el versículo 19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, le dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces miren qué interesante, ya muere Herodes, pero es interesante no dejar tan rápido a un lado la fe que tenían los magos, los sabios del oriente, porque vemos claramente una fe a la manera de Dios. Viajaron kilómetros, días, para adorar a aquel que Dios había provisto, al Salvador prometido. ¿Cuánta fe había en estas personas, en estos hombres, en este grupo de personas? Pero entonces miremos que no eran las únicas personas que estaban buscando a Jesús. Herodes también estaba buscando a Jesús. Herodes quería encontrar a Jesús. Y uno diría, wow, pues está bien, ¿sí? Porque alguien que quiere buscar al Salvador, está bien. Pero aunque son dos tipos de personas que están buscando al Salvador,
se ven marcadas, ¿sí? Se ven marcadas la diferencia en el hecho en que los sabios del Oriente estaban buscando a Jesús para adorarlo. Todo lo contrario a Herodes. Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. En otras palabras, es lo mismo que hemos visto a lo largo de la historia, a la manera del hombre y a la manera de Dios. En este punto, quien está buscando al Salvador para adorarlo, confiando en Él, con una fe a la manera de Dios, creyendo que Él es el Salvador prometido y que su confianza está ahí. Y por otro lado tenemos a la manera del hombre, aquel que busca al Salvador, lo busca, pero para resolver sus asuntos personales. ¿Para qué le servía Jesús a Herodes? Para impedir que se acabara su reino. Si Herodes encontraba al Salvador, resolvía un asunto personal. Jesús le servía para matarlo. Herodes no estaba detrás del Salvador buscando al Mesías para poner su confianza en Él, para adorarlo, sino por un interés personal, a la manera de Dios y a la manera del hombre. Y vimos que ambos estaban buscando al Salvador. Pero ¿cuál era la intención? ¿Qué había detrás de estas acciones? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Qué hay en el corazón al momento de buscar al Salvador? Entonces nos dice que cuando el ángel de Dios le dice a José, o le informa que Herodes ha muerto, dice en el versículo 21 que José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno. Lo llamarán Nazareno. Entonces vemos cómo Dios guarda la vida de este niño, pero no solo guarda la vida, sino que cumple las diferentes promesas que Él había dicho. Que aunque iba a nacer en Belén, iba a ser llamado Nazareno. Iba a ser llamado Nazareno. Y es porque, aunque nació en Belén, creció en una ciudad llamada Nazaret. Y sería llamado Nazareno. Ahora, vamos a ver Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Dice así: allí el niño crecía sano y fuerte, hablando de Jesús. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Crecía como cualquier ser humano. Era un ser humano, era 100% humano. Crecía, nació como todo humano. Su concepción, el embarazo de María fue milagroso porque no hubo intervención de un hombre para no heredar el pecado de Adán. Pero nació como un niño y nos dice que creció como un niño, creció como una persona. Decía, tanto físicamente como espiritualmente. Y entonces aquí en este capítulo 2 de Lucas nos hace una mención un poco de este crecimiento no solamente físico, sino espiritual. Porque recordemos que estamos hablando del Hijo de Dios, Dios Hijo. Miremos el versículo 46. Resulta que, para contextualizar un poco, José, María y el niño habían descendido a Jerusalén a celebrar la Pascua, como era de costumbre año tras año y se había establecido desde allá, desde Egipto. Y entonces, ya después de terminar la Pascua, parten otra vez hacia Galilea, hacia Nazaret, que era donde vivían. Pero resulta que llegó la noche
iban caminando y cuando llegó la noche se dieron cuenta de que este niño Jesús, que ya a estas alturas tenía 12 años, no estaba, no aparecía. Nadie daba referencia de él, nadie sabía dónde estaba. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Se quedó en Jerusalén. Y entonces se devolvieron. Y miremos el versículo 46. Dice, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Este niño no solamente crecía físicamente, sino espiritualmente, porque era Dios mismo. Tenía un conocimiento no solamente amplio, sino pleno de todas las escrituras, de todas las profecías, y deslumbraba en su conocimiento, en su sabiduría. Crecía físicamente y también espiritual, de manera espiritual. Entonces, volvamos un poco a Mateo, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y no solamente Jesús crecía, sino que crecía aquel niño que había nacido un par de meses antes. ¿Sí? Si recuerdan a Juan, el mensajero, aquel que vendría a preparar el camino del Salvador, en este caso que vendría a preparar el camino de Jesús, ya hay nombres propios. Qué bonito es, antes nos tocaba andar por los lados, tanteando, simplemente haciendo mención de la profecía, de aquel mensajero, de aquel Salvador, pero ahorita podemos hablar con propiedad, con nombres propios. El mensajero que vendría a preparar el camino ya es Juan, tiene un nombre, y el Salvador se llama Jesús. Entonces, volviendo a Juan, miremos el capítulo 3, donde el capítulo 3 de Mateo, ¿sí? Volviendo a Juan el Bautista, no al libro de Juan, sino al libro de Mateo, donde nos habla de Juan el Bautista, y ya vamos a ver por qué se habla de él como el Bautista. Dice así, capítulo 3, versículo 1, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, ojo con lo que era su mensaje, miren: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí recuerdan cuál era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Sí recuerdan que habíamos hablado de 3 puntos principales que contenía el mensaje de todos los profetas? Primer punto, llamaban a las personas al arrepentimiento. Segundo punto, llamaban a las personas a volverse a Dios, o sea, a comenzar a vivir a la manera de Dios. Y tercero, anunciaban la venida del Salvador. ¿Cuál es el mensaje de Juan, siendo profeta de Dios? No otro, sino llamar a las personas al arrepentimiento, arrepiéntanse, llamar a las personas a que se vuelvan a Dios y vuelvan a Dios, comiencen a vivir a la manera de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, porque el reino del cielo está cerca. ¿Y a qué se refiere con el reino del cielo? El Salvador que vendría del cielo, enviado por Dios. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Y por eso se habla de Juan el Bautista, porque resulta que Juan bautizaba. Ahora, esta parte de el bautismo. Cuando hablamos de bautismo, es importante resaltar que el bautismo como tal no quita pecados, no perdona a nadie, no lava a nadie, no hace a nadie más espiritual, no acerca a nadie a Dios, sino que el bautismo
tiene como propósito, el propósito del bautismo, la función del bautismo es identificar, su propósito es de identificación, que la persona que se bautiza, el bautismo lo que muestra es que la persona que se está bautizando se está identificando con el mensaje que se está dando. Miren nuevamente que dice, ellos iban para ver y escuchar a Juan, escuchar su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. O sea, ustedes son pecadores, deben arrepentirse, vuélvanse a Dios porque ustedes están lejos de Dios, apartados de Dios, están muertos espiritualmente, así han nacido. Confíen, crean, esperen con ansias el Salvador. Reconozcan que necesitan un Salvador por sus pecados. Ese era el mensaje de Juan y ese era el mensaje de Dios a lo largo de la historia y el que trajo a través de los profetas. Entonces, cuando las personas escuchaban este mensaje y dice, y confesaban sus pecados, o sea, reconocían sus pecados, reconocían que eran pecadores, reconocían que no estaban viviendo a la manera de Dios y querían vivir a la manera de Dios, y ponían su confianza en Dios y en que Él iba a enviar un Salvador por los pecadores, se bautizaban. O sea, al bautizarse se estaban identificando con el mensaje. Era una identificación pública. El bautismo era una identificación pública. Entonces, volvamos a mencionarlo y que quede claro, ¿el bautismo quita los pecados? No. ¿El bautismo lava pecados? No. ¿El bautismo hace a una persona más espiritual? No. ¿El bautismo resuelve la muerte espiritual de una persona? No. ¿El bautismo acerca a las personas un poquito más a Dios o los acerca más a Dios? No. ¿Sí? Eso es muy importante. El propósito del bautismo, la función del bautismo, identificación. Que las personas se identifiquen públicamente con este mensaje. Yo me identifico con ese mensaje y son bautizados. Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? Porque eso es la otra parte. Ya estamos hablando de cuál era el propósito. Ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cuál es esta forma? Pues Dios lo estableció en la Biblia. Lo que se hacía, la palabra bautismo, el bautizar, implica... en el original, en el idioma original, hay una implicación de sumergimiento, ¿sí? Hace referencia a sumergimiento, no a esparcir agua, no a echar agua, sino sumergimiento, ¿sí? Es una forma, es la forma del bautismo. Entonces, por eso Juan los bautizaba en el Jordán, ¿sí? Era un bautismo con agua, pero la función, recordemos esto, la función, que es lo más importante, el propósito, estamos hablando de identificación. Eso es lo más importante que debían tener las personas en el momento de querer ser bautizadas. Se están identificando con ese mensaje. Pues resulta que por ahí rondaban unos personajes que van a rondar en la historia de manera frecuente, y son los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos. Nos dice en el versículo 7 que cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Juan, miren cómo aquí en este punto se desglosa un poquito el mensaje cuando se habla de arrepentimiento y de volverse a Dios. Juan dice, no solamente
digan con su boca, no solamente arrepiéntanse de sus pecados. Esto no solamente se trata de arrepentirse, sino de volverse a Dios. ¿Y qué es volverse a Dios? Comenzar a vivir a la manera de Dios. Juan lo expresó así: comiencen a dar frutos de arrepentimiento, ¿sí? Comiencen a dar fruto, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Esto no es solamente de hablar, de decir, ¿sí? Es un cambio en la forma de vivir. Ahora, entonces esto quiere decir que el que cambia su forma de vivir es salvo, se salva del castigo, de la muerte, del juicio de Dios por el pecado. No. Veamos una vez más que la forma de vivir, el cambio de la forma de vivir, es un fruto, es un resultado del arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento, una convicción de pecado, que se es pecador delante de Dios, que es incapaz de acercarse a Dios en sus propias fuerzas, ¿sí? Y al arrepentirse de sus pecados, el reconocer que necesita un Salvador, porque usted no puede hacer absolutamente nada, debe haber unos frutos, unas acciones que demuestren esa convicción, esa fe a la manera de Dios, ¿sí? La fe a la manera de Dios. Recordemos un poco lo que ocurrió en Génesis cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas. Recordemos que Dios se agradó de Abel y de la ofrenda de Abel, y es porque se agrada de Abel porque en el corazón de Abel hay una fe a la manera de Dios, su confianza está puesta en Dios y Dios ve eso. Pero también lo que hizo era un fruto, era un resultado de la fe que Abel tenía, de lo que Abel tenía en su corazón. No podía contradecirse. No podíamos decir que Abel tenía una fe a la manera de Dios y al igual que su hermano presentó frutas y verduras. No tendría sentido, ¿sí? No es una muestra de arrepentimiento. Pero cuando presenta, ¿qué fue lo que presentó? ¿Sí recuerdan? Yo sé que fue hace mucho rato, pero seguramente lo recuerdan. Él presentó de sus rebaños, ¿sí? Claro, menciona lo mejor de sus rebaños. Presentó sangre, sacrificio, o sea, la manera de Dios. ¿Qué estaba reconociendo Abel con eso? Que él era un pecador. Eso fue una muestra de arrepentimiento, ¿sí? Eso fue con su manera de vivir, con su forma de vivir. Abel demostró que él se reconocía como un pecador, más allá de lo que hubiera en su corazón. Entonces era arrepentirse, pero también vivir a la manera de Dios. Si uno de los dos no está, estaría contradiciendo. Y recordemos que con Dios no hay punto intermedio, no hay punto neutral. Nunca hemos visto eso a lo largo de la historia. Siempre hemos visto dos caminos: a la manera del hombre y a la manera de Dios. Fe a la manera del hombre, fe a la manera de Dios. Vivir a la manera del hombre, vivir a la manera de Dios. No hay un punto intermedio, no un poquito de aquí, un poquito de allá. Hago esto a medias, no. O es uno o es otro. Pues bien, sigamos aquí en el capítulo 3. Nos dice en el versículo 11 y 12, dice así: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan bautizaba con agua, en agua, ¿sí? Era una identificación. Pues bien, el que iba a venir, recordemos el Salvador, Jesús, nos dice Dios por medio de Juan, que vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿eso quiere decir que a una persona la iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Miren cómo hasta el momento hemos visto dos maneras de vivir, dos maneras de vivir,
Dos caminos hemos visto hasta el momento. Y de la misma manera, aquí nos habla de dos bautismos o dos bautizos. No es uno con Espíritu Santo y fuego, son dos. Miremos el versículo 12. Dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Va a separar a dos. Va a separar el trigo y va a separar a la paja. Va a separar la paja. ¿Cuál de los dos es el importante para un granjero? Para un agricultor. ¿El trigo o la paja? El trigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer con el trigo? Dice que lo va a recoger en su granero. ¿Y qué va a hacer con la paja? Lo va a lanzar o la va a lanzar al fuego. Nos habla de estos dos tipos, de estos dos caminos, estos dos tipos de personas, a la manera del hombre y a la manera de Dios. A la manera de Dios vemos un bautismo con Espíritu Santo y bautizar con su Espíritu. Bautismo, recordemos una vez más, ¿para qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito, la función del bautismo? Identificación, o sea, el trigo que habla a los suyos, aquellos que viven a la manera de Dios, quien lo están esperando, que su confianza está puesta en Él, los iba a identificar con su espíritu. ¿Y qué iba a hacer con los otros? Aquellos que no tuvieran la confianza puesta en Él, que no lo estuvieran esperando, que no reconocieran la necesidad de un Salvador porque no reconocían sus pecados, serían lanzados al fuego. Un bautismo con fuego, lanzados al fuego, identificados como aquellos que no viven a la manera de Dios, a la manera del hombre y a la manera de Dios. El trigo, la paja, bautismo con espíritu, bautismo con fuego. No iba a bautizar a una persona con Espíritu Santo y fuego, porque decir que iba a bautizar a alguien con fuego sería que a uno de los suyos los iba a lanzar al fuego. Eso es lo que nos estás hablando aquí. Bautismo con espíritu, bautismo con fuego. Unos identificados con su espíritu, otros lanzados al fuego. Y bien, continuamos ahí en el capítulo 3 de Mateo y miremos el versículo 13. Versículo 13, dice así: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Jesús entra en escena, miren que ya Jesús entra en escena y va donde Juan está bautizando. Pero vamos a ver en Juan, en el libro de Juan, algo que Juan el Bautista menciona, hace mención, que es demasiado importante, ¿sí? Y no podemos pasar por alto. Y miremos entonces Juan, teniendo claro que entra Jesús en escena, allí donde Juan está bautizando. Miremos Juan, capítulo 1, versículo 23. Nos encontramos en esta situación donde Juan estaba bautizando en el Jordán. Resulta que los líderes religiosos enviaron a uno de los suyos a preguntarle a Juan que quién era él, que si él era el Mesías. Y Juan dice, no, yo no soy el Mesías. Y entonces ¿quién eres? ¿Sí? Porque pues si no es el Mesías y lo que está anunciando y está bautizando, ¿quién eres? Y mire lo que Juan contestó, versículo 23. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? ¿Sí? O sea, si no eres ninguno de esos, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a que ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, o sea, viene después de mí, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Este encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Juan está bautizado en el Jordán. Él vuelve y menciona lo que nos había mencionado en el libro de Mateo, que él simplemente bautizaba con agua, pero que iba a venir uno que iba a ser mucho más grande que él, que aunque venía después de él, era mucho más grande que él. Y lo menciona aún que Juan dice, viene después de mí, pero es antes de mí. Y es porque sabe que el que viene, aunque nació después de él, recordemos que Juan nació unos cuantos meses después de Juan, pues en realidad existe desde antes del principio, porque es Dios Hijo. Esta una de las tres personas de la Trinidad o de la Triunidad, ¿sí? El Dios Hijo se ha encarnado para salvar a los pecadores del castigo, de la ira por sus pecados. Miremos el versículo 29, y esto es lo que queremos resaltar de aquí. Dice que al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. En la historia hemos visto que Dios ha enviado formas de salvación, ha enviado diferentes planes de salvación por medio de un cordero. Recordemos que Él fue que proveyó el cordero, el animal que cubrió el pecado de Adán y Eva. Él proveyó la forma sacrificial, esta ofrenda que Abel aceptó e hizo y cubrió su pecado. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de Abraham con Isaac, Dios proveyó un cordero allá en el monte de la tierra de Moriah, allá arriba donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, y Dios proveyó un cordero para sustituto que muriera en lugar de Isaac y cubrió el pecado de Isaac. Y cuando vemos en la Pascua, Dios proveyó un cordero, una manera en que un cordero cubriera el pecado de una familia. ¿Sí recuerdan? Un cordero por familia. Y luego más adelante en Levíticos vimos cómo Dios, ya cuando se había establecido el tabernáculo, proveyó una manera en que toda la comunidad, todo el pueblo proveyera un cordero para cubrir el pecado de todo un pueblo. Pero, aunque nos habla de una persona, luego el alcance del sacrificio del cordero era de una familia en la Pascua, y luego más amplio con todo un pueblo. Recordemos que nos habla solamente de cubrir el pecado, ¿sí? Lo único que hacía, lo único que podía hacer la sangre de estos corderos que se sacrificaban era cubrir el pecado. No lo quitaban, lo cubrían. Pero cuando Juan habla aquí de Jesús, lo identifica claramente como el Cordero de Dios que quita. ¿Y el pecado de qué? De todo el mundo. Que quita el pecado del mundo. Ese sería el alcance de este Cordero, el sacrificio de este Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a entrar un poco más adelante, un poco más en detalle, pero es muy interesante, maravilloso ver cómo Dios va cumpliendo las profecías, va cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento y cómo provee el Salvador, cómo envía al Salvador y lo identifica como su Cordero. Es provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos entonces a Mateo, donde estábamos ahorita, en Mateo 3, que es la misma situación donde Jesús aparece, donde Juan está bautizando. Y miremos nuevamente en Mateo capítulo 3, ya leímos el versículo 13 y 14, y ya leímos el versículo 13, ¿sí? Y lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 3, versículo 13. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige.
Entonces Juan aceptó bautizarlo. Qué importante que Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios Hijo, reconoce o acepta el hecho de que hay que cumplir con lo que Dios ha mandado. Él no venía a pasar por encima de lo que estaba establecido, sino a cumplirlo. Y Jesús, a través del bautismo, de su propio bautismo, recordemos que, ¿cuál era la función? ¿Cuál era el propósito del bautismo? Identificación, ¿no? Jesús necesitaba arrepentirse de algún pecado, ¿cierto que no? Él nació santo, Él era Dios, santo, apartado del pecado. Entonces, ¿por qué se tiene que bautizar? ¿Sí? Bueno, Él no se tiene que bautizar. Él lo está haciendo para cumplir con lo que se ha mandado, para dar ejemplo. Él lo hace para dar ejemplo y para confirmar, darle su acreditación, el sello de aprobación al ministerio de Juan. Si Jesús era el Salvador prometido, el Mesías, y Juan lo estaba bautizando, Jesús estaba acreditando el ministerio de Juan, ¿sí? Entonces, públicamente, Jesús es bautizado y el ministerio de Juan es confirmado por esto. Y por eso Juan acepta. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Miren qué interesante que en un principio habíamos hablado y cuando digo en un principio es de bien en el principio, habíamos hablado cuando hablamos de los atributos de Dios, como Dios es tres uno y al mismo tiempo era un Dios 3-1 y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este punto de la historia vemos cómo se ven los tres diferentes al mismo tiempo. ¿Sí? Recordemos que antes habíamos hablado de hagamos al hombre, hagamos al ser humano nuestra imagen. Ahí están los tres. Descendamos y confundamos. Ahí están los tres. Ahora el ser humano es como uno de nosotros. Ahí están los tres. Pero miren qué interesante esta parte donde dice que el Dios Hijo está siendo bautizado, el Dios Espíritu se posa sobre él como en forma de una paloma. Y el Dios Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres ahí, los tres claramente ahí en esta escena. Pero entonces vamos a continuar, vemos cómo Jesús comienza a dar ejemplo y a través de este bautismo arranca su ministerio, comienza su trabajo aquí en la tierra. Y rápidamente lo vemos en Marcos, miremos Marcos capítulo 1, versículo 14. Él comienza su ministerio después de este bautismo y dice así, versículo 14, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia, las buenas nuevas. ¿Se recuerdan la buena noticia? Pues dice así, en palabras de Jesús: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Jesús no tenía un mensaje diferente al que Dios siempre había dado por medio de sus profetas. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. El reino de los cielos ha llegado. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Y cuando habla de cerca, no quiere decir que ya casi viene, sino que de una proximidad en distancia. Ya no es de tiempo, es de distancia. O sea, está aquí, está cerca, ya llegó, ¿sí? Y es que el Dios Hijo, el prometido, el Salvador, ya llegó a la tierra y ya comenzó su trabajo. Comenzó a compartir también, a predicar, a darle su sello de aprobación. Él no iba a hacer algo diferente, lo vemos ahorita, de lo que Dios había mandado. Arrepiéntanse,
vuélvanse a Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios ya está aquí. El Salvador ya llegó. Pues bien, Jesús no iba a hacer esto solo. Miremos ahí en Marcos, en el capítulo 1, miremos el versículo 16. Versículo 16 al 20. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca, o sea, eran pescadores. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, cómo ser pescadores de hombres, de personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Cuando Jesús los llama, el Salvador los llama, ellos lo identifican como el Mesías e inmediatamente lo siguen. Inmediatamente lo siguen. Y no termina ahí. Miremos el versículo 21 y 22. Dice así: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día del descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús, a diferencia de los maestros de la ley, él sí enseñaba con autoridad, porque tenía la autoridad del Hijo de Dios. Y con esta autoridad miremos un pasaje bastante interesante, ahí en lo que sigue, versículos del 23 en adelante, dice así: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, por un demonio, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Aún los demonios lo conocían, sabían quién era. Él era el Hijo de Dios, el Dios Hijo, el Santo. Ellos lo conocían, lo habían conocido desde el principio, cuando se rebelaron contra él mismo, y sabían lo que les esperaba. Sabían lo que les esperaba: destrucción. Dios ya tenía sentencia contra ellos. Ellos sabían que merecían el juicio, el castigo de Dios. Pero Jesús responde: cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de ese hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Jesús comenzaba a hacer milagros para confirmar su autoridad, para mostrar su autoridad, para confirmar su mensaje, para confirmar una vez más que Él era el Mesías, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Y miremos que eso continúa, y veamos desde el versículo 35, ¿sí? Estábamos ahí en el versículo 28, estábamos en el 29, dice del 29: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Él no iba a permitir que un demonio impuro, malvado, perverso, pecador, hablara de Él.
mencionara que él era santo. Jesús no iba a permitir que un demonio hablara de él, no lo iba a permitir, no lo iba a tolerar. Y dice en el versículo 35 que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré porque para eso he venido. Miren que el propósito principal no eran los milagros, era el mensaje. No eran los milagros, era el mensaje. Y así lo estaba anunciando el mismísimo Dios, Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. El propósito principal no era sanar a la gente, no era hacer milagros, era llevar la buena noticia, llevar el mensaje. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Al instante, la lepra desapareció y quedó sano. Pero miremos la fe, la confianza de este hombre. No solamente le ruega a Jesús, sino que reconoce su autoridad, su poder como hijo de Dios. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Este hombre reconoció que solamente Jesús lo único que debía hacer era querer. El poder lo tenía, la autoridad la tenía. Y Jesús hacía milagros con la intención de que las personas escucharan su mensaje, escucharan el mensaje, la buena noticia, que al final era el propósito principal. Que las personas se arrepintieran, que confesaran sus pecados, que se volvieran a Dios, que comenzaran a vivir a la manera de Dios y pusieran su confianza o que reconocieran que necesitaban un Salvador, que ya había llegado. Y bien, ya para terminar, como lo mencionábamos ahorita, Jesús este trabajo, aunque podía hacerlo solo, él era el Hijo de Dios, era Dios Hijo, Dios mismo, pues llamó a una serie de hombres, en total llamó 12 hombres quienes iban a ser sus discípulos. Y ahí en el capítulo 3 de Marcos, ahí donde estábamos, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13 de Marcos. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, sus discípulos. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Miren que Jesús les iba a dar autoridad. No solamente los enviaría a predicar el mensaje, sino que les daría autoridad para hacer milagros. ¿Y cuál era el propósito de los milagros? ¿Se recuerdan? Lo hemos hablado, lo hemos mencionado. El propósito de los milagros era darle credibilidad a aquel que estaba llevando el mensaje, ¿sí? Era acreditar el ministerio de la persona que hacía los milagros. Era que las personas creyeran en el mensaje que la persona estaba llevando. Ese era el propósito de los milagros. Y Jesús les estaba dando también autoridad para hacerlos. Estos son los 12 que escogió. Ahí en el versículo 16. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y es que recordemos que esto fue escrito después, ¿no? No fue escrito en el momento. Ya había cierta evidencia de lo que había pasado y por eso la mención de Judas Iscariote. Y es algo que vamos a ver 2 lecciones más adelante. Ya casi lo vamos a ver. Pero al final vemos que Jesús comienza su trabajo, comienza su ministerio, lo iba a desarrollar por medio lo iba a llevar a cabo también a través de 12 hombres a quienes había dado autoridad, los había mandado a predicar este mensaje,
estas buenas noticias les había dado autoridad para expulsar los demonios, hacer milagros, con el único objetivo de que las personas escucharan y aceptaran su mensaje. Arrepiéntanse, ustedes son pecadores, deben reconocer eso, deben reconocer que han nacido pecadores, que han ofendido a Dios, que han pecado contra Dios. Vuélvanse a Dios, reconozcan que no han vivido una vida a la manera de Dios, no han vivido una vida que le agrada a Dios. Por medio del arrepentimiento, arrepiéntanse y comiencen a vivir una vida que demuestre ese arrepentimiento, una vida que le agrada a Dios, una vida a la manera de Dios. Y reconozcan que por sí solos no pueden acercarse a Dios, que necesitan de un Salvador, que por sus propias fuerzas son incapaces de salvarse, de agradar a Dios, de acercarse a Dios. Necesitan un Salvador y Dios ya lo envió, se llama Jesús. Él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto terminamos nuestra lección el día de hoy. Espero les haya emocionado y haya sido de gran provecho para ustedes como lo ha sido para mí. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Ha sido un gusto, ha sido un placer tener este tiempo, que lo podamos seguir teniendo, que nos podamos ver mañana. Un gran abrazo para la iglesia, para nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.